Me da gusto saludarlos a todos ustedes, queridos estudiantes del curso Análisis de Relatos de Resurrección. Es un curso taller porque ustedes van a tener que leer, buscar, mirar, trabajar con nosotros. Y también tiene 5 clases, de las cuales hoy vemos la primera. Hoy tenemos la primera. En esta primera clase vamos a presentarles el curso y la primera clase como tal. Curso y primera clase. También queremos mostrarles el acceso al aula virtual, que es muy sencillo, pero para que ustedes tengan acceso a los materiales que hay allí y son muy agradables. Los invito a que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad de estudiar y de aprender contigo. Gracias porque nos muestras algo maravilloso al comienzo de los evangelios de Mateo y Lucas, que nos cuentan la manera como interpretaron tu infancia, cómo se forja un gran hombre, aquel que parte la historia en dos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos ayudes a comprender lo que vamos a estudiar en estas clases, 5 clases en las que queremos conocerte un poco más y conocer esos personajes que están alrededor tuyo. Te damos gracias porque estás con nosotros, gracias por estos estudiantes que nos acompañan y gracias porque tu presencia es maravillosa en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos y queridas, quiero compartirles la pantalla para que podamos ver varias cosas aquí que quiero mostrarles. Una de ellas es el acceso al aula virtual. Les voy a mostrar, pues, mi aula virtual como profesor, ¿no? Que ustedes la puedan visualizar y ubicar. Curso, el curso, mírenlo, análisis de los evangelios de la infancia de Jesús. Ustedes ingresan, yo ya les envié a ustedes un enlace y en ese enlace les dice escalar.milaulas.com. Si lo alcanzan a ver, está aquí en la parte superior izquierda y allí es donde ingresan. La recomendación es que cuando ingresen den mis cursos. Ahí ubiquen en mis cursos, porque lo primero que les suele aparecer es un calendario. Pero si ustedes dan mis cursos, va a ser fácil. Si estás trabajando desde el celular, te va a aparecer al lado izquierdo 3 lineecitas que se llaman sándwich. Las tocas y dices mis cursos. Si tienes varios cursos en la escuela, pues allí te van a aparecer y buscas análisis de los evangelios de la infancia de Jesús. Puedes bajar, aquí está la presentación que ahorita la haré, el objetivo general, los objetivos específicos, los contenidos y luego clase por clase. Miren, está el taller 1, introducción, relatos de la infancia, lo vamos a ver hoy, una presentación y materiales de apoyo. Las diapositivas que les voy a mostrar hoy ya están aquí y además un material de apoyo. Bien, lo pueden leer, lo pueden descargar. La clase número 2 va a ser sobre Mateo 1 y 2, el protagonismo de José. Entonces están las diapositivas, un material de apoyo, ¿sí? Por eso dice lectura 2, material de apoyo sobre San José en la Sagrada Escritura y en la espiritualidad, y una evaluación 1, que es muy sencillísima, son 2 preguntas y ustedes las contestan. Luego viene el tema 3, el origen de Jesús y la vocación y misión de María. Entonces aquí vamos a ver Mateo capítulo 2, María, la infancia de Jesús, perdón, las diapositivas de clase, una lectura sobre el relato de la infancia de Jesús de Santiago Guijarro. Clase 4, María y la alegría del Adviento. Y aquí hay. Y hay una evaluación 2, 2 preguntas nomás. Fácil de responder.
nacimiento y primeros años de Jesús en Lucas 2, material de apoyo y todo lo demás que ustedes van a ver allí. Aquí en esta aula virtual vamos a poner los videos para que ustedes cuenten con esos videos y los puedan aprovechar. ¿Cómo ingresan? Ingresan de una manera muy sencilla. Les he enviado a ustedes a su correo desde el teléfono de la Escuela Superior Carismática Latinoamericana, Escalar. Cuando les llegue, aunque yo firme, si quieren pongan ahí el nombre, guárdenlo como Escalar y saben que ese es. Allí les llegó la dirección a donde deben llegar, el paso 1. El paso 2 es el usuario, que es su nombre en minúscula, separado por un guión. Y luego la contraseña. Y la contraseña tiene dos letras que obedecen a su nombre, el signo de arroba y un número. Eso va completito. Ustedes ponen todo eso completo, ya le dan enter, luego llegan allí a mis cursos y verán todo lo demás. Así que es muy fácil llegar a ese trabajo, muy fácil. Y los materiales están puestos a su disposición. Entonces, aprovechenlos. Y este curso va a tener varias sorpresas para que ustedes las puedan disfrutar. Bien, entrando al curso, este curso va a ser acompañado por dos profesores. Dos profesores, uno soy yo, Manuel Tenjo Cogollo, magíster en teología. La otra es la profesora Sandra Verano, trabajadora social, magíster en sexualidad y defensa de la vida, predicadora misionera del apostolado Proyección Dynamis y mi esposa, además. Entonces vamos a compartir este curso, 5 reuniones. Empecemos entonces. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Pues primero una presentación. El curso es un análisis de los evangelios de la infancia de Jesús, orientado en una lectura analítica. Entonces vamos a hacer lectura de tipo analítico, que tú puedas hacer el análisis de Mateo 1 y 2 y de Lucas 1 y 2, contribuyendo a la comprensión de los mensajes de Adviento y de Navidad. Así que nos sirven como un retiro espiritual de Adviento y Navidad. Es muy útil para profundizar en la espiritualidad de la encarnación de Jesucristo. Y para los ministerios de predicación, formación y catequesis, vamos a tener herramientas. Si usted va a hacer las posadas o la novena de Aguinaldos, ahí va a tener muchos elementos para compartir. El objetivo general es realizar un acercamiento a la lectura de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, conocidos como los evangelios de la infancia, para conocer los elementos fundamentales de la dinámica cristiana. Allí están. Los objetivos específicos: realizar talleres de lectura de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 con el método de análisis narrativo, es decir, nos fijamos en los personajes, en el nudo del el problema, el nudo, el clímax y la solución, para profundizar en la comprensión de los textos. Conocer además la interpretación de algunos investigadores que ayuden a la comprensión de los mensajes de los evangelios de la infancia. Esta tarea de algunos investigadores está en el aula virtual que ya les mostré. Entonces, cada clase tiene una lectura voluntaria si usted la quiere hacer. Y experimentar el tiempo de Adviento y Navidad desde una mayor comprensión de la liturgia y de las tradiciones que tenemos nosotros en nuestros pueblos para crecer en la vida comunitaria. Eso es lo que pretendemos. Para lograrlo, miren los contenidos del curso. Los números son las clases que vamos a tener. En la clase de hoy, introducción, los relatos de la infancia, vamos a hablarlas, y cómo comprender los relatos de la infancia. Y un taller sobre la genealogía de Jesús en Mateo, porque vamos a mirar Mateo primero. Luego mañana, la segunda clase, el protagonismo de José, cómo pasa del sueño a la acción. Después vamos a ver el análisis de Lucas, el origen de Jesús y la vocación y la misión de María, María y la alegría del Adviento, será la clase 4, y la clase 5, el nacimiento y los primeros años de Jesús en Lucas 2. Entonces, solo vamos a leer 4 capítulos. Para ello, pues, necesitamos tener la Biblia cerca, ¿no?
Necesitamos tener esta Biblia a la mano para que podamos leer con toda confianza. Hay una bibliografía que nos puede servir a nosotros, que está aquí propuesta y ustedes la pueden adquirir. Parte de lo que hemos trabajado aquí está en este de Padre Carlos Álvarez, Los discípulos de Jesús en un mundo que cambia, la lectura de Mateo, en este caso de Mateo. Bien. Y hay otros libros que nos ayudan a mirar lo que estamos aprendiendo aquí, como el comentario del Nuevo Testamento de Santiago Pijarro, como la infancia de Jesús de Benedicto XVI. Nos pueden servir mucho de primera mano, de primera mano. Entremos entonces a la clase de hoy. Solo en el Evangelio de Mateo y nada más que en el Evangelio de Mateo, los magos de Oriente van a adorar a Jesús. En Lucas es diferente porque en Lucas son los pastores los que van a adorar al niño Jesús. Así que ya debes tener una diferencia clara ahí. Cuando hablamos de magos de Oriente, eso es en Mateo. No más. Él lo quiso poner así. ¿Por qué? Ya lo veremos. Veamos por elementos. Veamos por elementos y ya luego leemos para darnos gusto en la lectura. Bien. 1.1. ¿Cómo comprender los relatos de la infancia de Jesús? Entonces, los evangelios son redacciones pospascuales y eso te debe de quedar claro. Son relaciones pospascuales, o sea, escritos mucho tiempo después de la resurrección del Señor, muchos años. En el caso de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 se escribieron entre el año 80 y 90. O sea, calculen ustedes la cantidad de años después de la Pascua de Jesucristo. Entonces, todo se lee desde la resurrección y por eso se hacen la pregunta, ¿desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Como ya han predicado, han escrito algunas cosas de la Biblia, no toda la Biblia, pero han escrito algunas cosas, han predicado por todas partes, se han fundado comunidades, entonces hay preguntas obvias. ¿Desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Entonces salta Marcos y Marcos responde, pues desde el bautismo. Marcos fue escrito entre el año 65 y 70, no tiene evangelios de la infancia. En el capítulo 1 ya nos presenta a nosotros, pues desde el bautismo, porque en Marcos 1:1, por ejemplo, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos 1:9 al 10 está el bautismo de Jesús, y entonces la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces para Marcos es, ¿desde cuándo Jesús es reconocido como Hijo de Dios? Desde el bautismo. Así lo presenta él. Pero años más tarde le preguntan a Mateo, Mateo, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? Y él se toma su tiempo porque escribe entre los años 80 y 90 aproximadamente. En esa década pudo haber escrito este Mateo. Y él responde, fácil, desde la concepción, porque en Mateo 1:1 dice, principio, dice, orígenes de Jesucristo, Hijo de Dios, y todo viene la genealogía. Luego en el versículo 16 nos lo vuelve a presentar como Hijo de Dios, y en el versículo 18 dice, Mateo 1:18, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? Pues por obra del Espíritu Santo igual, cuando fue concebido en las entrañas de María. Mateo va a contestar más o menos similar. Mateo desde su investigación, que nos ha dicho que ha investigado Lucas 1 del 1 al 4, ha hecho una investigación, escribe también entre los años 80 y 90 y Lucas dice desde la concepción Jesús es Hijo de Dios. Entonces Lucas 1:35 dice, y el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y ubica entonces, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? Pues desde la concepción, y lo ubica desde allí. Como ven, Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 van a escribir en la misma época, pero no tienen las mismas fuentes. Tienen solo una fuente común, que es Marcos.
Sin embargo, para la infancia de Jesús, no. Tienen otras fuentes, otros apoyos, otras lecturas, otra ubicación y componen ese evangelio. Luego a Juan, le preguntamos a Juan, Juan, ¿desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Y Juan desde su comprensión mística, que es todo un místico, escrito entre los años 80 y 100, él responde, pues desde siempre, Jesús es hijo de Dios desde siempre, porque en Juan 1:1 dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Desde ahí arranca. Jesús es la palabra de Dios que comunica al Padre, que nos cuenta quién es el Padre. Entonces Juan dice, no, pues Jesús es hijo de Dios desde siempre, solo que por la encarnación en las entrañas de María, por la concepción, ya pasó a ser parte de nuestra historia. Y en el bautismo ya es reconocido públicamente como hijo de Dios. Y de ahí en adelante. El evangelista Juan sí leyó los evangelios anteriores, pero hace una composición un tantico diferente. No se les olvide, son redacciones post-pascuales, muy a finales del siglo I. Quiero que lo ubiquen, se dicen tardías, o sea, a finales del siglo I. Y buscan responder eso. ¿Desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Ahí se ubican. Veamos más para comprender estos relatos de la infancia. Veamos un poquito más. Mateo 1 y 2 contiene las narraciones del origen de Jesús y la misión de Jesús como el Cristo, el Señor, el Salvador, porque le escribe, atentos a esto es importante, le escribe a judíos que se han convertido al cristianismo. Y como son judíos que se han convertido al cristianismo, pues son de corte patriarcal. Por eso pone a muchos hombres alrededor de Jesús. Entonces, tenga en cuenta los destinatarios. Y por eso el protagonista es José. La anunciación es a José. La genealogía que vamos a ver hoy es masculina en su mayoría, es masculina. Y luego viene el nacimiento del Emanuel, capítulo 1, versículo 18-25, se anuncia la anunciación, los paganos ante el rey de los judíos, que es el nacimiento y la llegada de los magos de Oriente, la huida y el regreso y la residencia en Nazaret, en el 2 del 13 al 23, y tiene un montón de títulos cristológicos que vamos a ver. Pero todo es masculino. Si hay mujeres, claro, está María y 4 mujeres más. Observen, en dos capítulos de Mateo 1 y 2 aparecen María más 4 mujeres más. No aparecen más mujeres en 2 capítulos, diferente a Lucas, que Lucas sí tiene más mujeres. Pero no, aquí el protagonismo es de José, el que trabaja es José, el que se mueve es José. No habla, pero está José. En la genealogía de Jesús, en esa genealogía son hombres y 4 mujeres. En el nacimiento del Emanuel sí dice la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, pero no dice quién es la Virgen, sabemos que es María. Los paganos ante el rey de los judíos y entonces van donde Herodes y todo lo demás, no hay ninguna mujer, todo masculino. La huida y el regreso y la residencia en Nazaret, masculina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el autor sagrado, que se llama Mateo, tiene unos destinatarios y sus destinatarios son judíos convertidos al cristianismo. Entonces, va a tener ese corte patriarcal, y por eso a San José le dicen patriarca, va a tener ese corte patriarcal que le va a dar fuerza a su evangelio. Diferente a Lucas. Lucas 1 y 2, ya les dije, escrito entre el año 80 y 90, se escribió en Roma para gentiles o paganos convertidos al cristianismo. Entonces ya es diferente. Primero, la ciudad de Roma es cosmopolita, es grande. Segundo, son judíos, son gentiles convertidos al cristianismo, o sea, gente no judía,
convertida al cristianismo, y rápidamente nos presenta vocaciones, la vocación de Zacarías, de María, de Jesús, de Juan Bautista. Entonces, teniendo en cuenta los destinatarios, que es una ciudad cosmopolita que avanza, la protagonista es María. La protagonista, en Lucas, la protagonista es María. La anunciación es a María, en Lucas. Hay un prólogo de la obra lucana, capítulo 1, versículo 1 al 4, donde se presenta el libro, la intención, el autor. Luego viene el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio que le hace el ángel al viejo Zacarías sobre el nacimiento de Juan Bautista. Luego la anunciación a María en el capítulo 1, versículo 28 al 32. La visitación de María a la casa de Zacarías y de Isabel, 1:39 al 56. El nacimiento de Juan y la alabanza que hace Zacarías. Y luego en el capítulo 2 ya es el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. Aquí ya no son los magos de Oriente, aquí los que visitan son los pastores. Bello. Y está la circuncisión del niño Jesús y presentación del niño Jesús en el templo. Eso no está en Mateo, solo en Lucas. Y luego Jesús crece integralmente cuando se queda en Jerusalén y los papás lo buscan y lo encuentran. Todo eso de crecimiento integral es interesante. Aquí sí hay más mujeres. Aquí hay protagonismo pues, de María, de Isabel, de la profetisa Ana. Y van apareciendo una visión de mujeres bien interesante, bonita. Y sencillo, va apareciendo con unos protagonismos y unas características espectaculares. Entonces, memoricen esto, memorícenlo. Mateo, el protagonista es José y los que van a adorar a Jesús son los magos de Oriente. Lucas, la protagonista es María y los que van a adorar a Jesús en el pesebre son los pastores. Pero además aparece la presentación en el templo con Joaquín y con Ana, perdón, con Simeón y con Ana, aparecen allí. ¿Cómo les parece? Quiero que tengan presentes esos elementos, porque en el, porque en el tiempo de Adviento y de Navidad, todas las cosas se juntan todas las tradiciones bíblicas y no bíblicas, ¿ok? En el tiempo de Adviento se van a juntar todas las tradiciones bíblicas como Isaías, que es importante, Mateo, por supuesto, y Lucas. Se van a juntar las tradiciones bíblicas, pero también se van a juntar tradiciones que no están en la Biblia, como el Evangelio de la infancia de Jesús de Santiago. Santiago tiene un Evangelio de la infancia de Jesús, pero es escrito hacia el siglo quinto o sexto, muy lejano a los hechos de la Pascua de Jesucristo. Así que, y tiene intereses más fantásticos para meter herejías de los gnósticos, por ejemplo. Algo se ve en el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de Santo Tomás, pero no es canónico. Hay varias cosas allí en torno al nacimiento de Jesús. Y cuando usted en su casa organiza el nacimiento, como dicen en unos lados, en otro lado le dicen el pesebre, se van a dar cuenta esas mezcla de tradiciones que van de un lado al otro. Voy a poner un ejemplo. Las figuras que solemos poner en el nacimiento de Jesús son, pues, José, María, el niño, el pesebrito, los pastores, y los juntamos con los reyes magos. Y le llamamos así, reyes magos, aunque la Biblia dice magos de Oriente. Ya lo explicaremos. Pero los reyes magos los juntamos. Y otros dos personajes, el buey y el burro. El buey y el burro, que cuando mi abuelita hacía el pesebre y nosotros preguntábamos que por qué eran esos dos personajes, ella decía que era para calentarlos, para calentar al niño Jesús con su vaho. Y yo me imaginaba esos animalitos haciendo para calentar al niño con su... Ay, por Dios. En fin, pero no, es de Isaías capítulo 1. Esos dos personajes van a aparecer en la Biblia en varios momentos,
pero allí en el nacimiento o en el pesebre son tomados de Isaías, capítulo 1, donde dice Isaías: conoce el buey el establo de su amo y el burro su amo, pero Israel, mi pueblo, no ve ni entiende. O sea, está diciendo que Israel es más buey que el buey y más burro que el burro, que no entienden nada, que no comprenden las cosas. Esos dos animalitos que se ponen en el nacimiento bien pueden representar a todos aquellos familiares y amigos que dicen feliz Navidad, pero que no se centran en el principal del nacimiento, que es el Señor Jesús. Ustedes lo pueden ver que en tiempo de Adviento y de Navidad decoran los almacenes, centros comerciales, parques, con un árbol grande, con un Santa Claus o Papá Noel, con un elf, todo eso. Pero se les olvidó que el centro es el niño del pesebre, ese niño del nacimiento, él es el centro. Entonces, aquí en el pueblo donde yo vivo, hicieron un árbol grandísimo y alrededor pusieron figuras precolombinas o prehispánicas. Y entonces yo dije, no me gustó. Podrá haberse iluminado muy bonito, pero no me gustó porque el centro es Jesús. ¿Dónde están poniendo el centro de la Navidad? Tiene que ser Jesús. Entonces, Isaías y esos dos personajes, esos dos animales son puestos para ese tipo de gente que celebra la Navidad sin el nacimiento de Jesús. ¿Qué buey? ¿Qué burro? ¿Sí queda claro? Eso es lo que está mostrando esos dos personajes. Y se juntan esas tradiciones bíblicas más las tradiciones extrabíblicas. ¿Ya? Por supuesto que veremos a los magos de Oriente y qué significa el oro, la mirra y el incienso. Claro que lo vamos a ver. Pero espero que nos hayamos ubicado. Voy a repetir tres cosas nomás. La primera, son escritos pospascuales, escritos mucho tiempo después de la resurrección de Jesús. Por tanto, no son historia de Jesús, sino confesiones de fe. No son historia de Jesús, sino confesiones de fe. No son historias de Jesús, sino confesiones de fe. Eso es lo primero. Segundo que quiero que tengan presente. Mateo escribe para judíos convertidos al cristianismo en Antioquía de Siria, entre los años 80 y 90. Por eso su estilo es más patriarcal, pero utiliza dos lenguajes, el lenguaje judío y el lenguaje cristiano. Ya después les mostraré para que ustedes lo vean con sus ojos, el lenguaje judío y el lenguaje cristiano. Bien. Tercero, Lucas escribe para gentiles o paganos convertidos al cristianismo en Roma entre el año 80 y 90. Ubicándolo en Roma y que su auditorio es muy heterogéneo, por eso, pues en una ciudad grande, cosmopolita, se está buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Y Lucas pone protagonista a la mujer, a Isabel, a María, a Ana, protagonistas en todo el camino. Cada vez que aparece una mujer en Mateo 1 y 2, tiene protagonismo. No es una persona así como puesta de adorno, no, tiene protagonismo. Bien, entonces esos tres elementos no se les olvide y les va a quedar fácil muchas cosas. A mí me facilitan mucho la vida. Quiero compartir en la pantalla para que veamos la primera parte de hoy. La segunda, perdón, la segunda. Los títulos dados a Jesús en Mateo 1. Títulos dados a Jesús en Mateo 1. Ustedes busquen por favor en su Biblia Mateo 1:1 y verán allí el título del libro. Ya ahí está el título del libro. Y ese título es así. El libro se llama Libro del origen de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Abraham. Luego, en el versículo
18 dice origen de Jesucristo, el origen de Jesucristo. Dos veces le dicen ahí Jesucristo. Eso es una confesión de fe, porque es la suma de Jesús más Cristo. Ya tener los dos nombres compuestos, eso ya es una confesión de fe. Jesús más Cristo. Ya por eso les dije son confesiones de fe. Segundo, aparece el título de Hijo de David. Hijo de David tiene que ver con las promesas de Dios desde el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Ya van a aparecer esas promesas de Dios de un descendiente de David. Aparece hijo de Abraham y está la promesa de Dios a Abraham, que sus descendencias serán numerosas como las estrellas del cielo. Y claro, de Abraham viene el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entonces, muchos hijos. Aparece como el hijo de María en el capítulo 1, versículo 16 y enseguida, ¿ya? El hijo de María, para darle un sentido de encarnación. María facilita la encarnación del Señor para que se haga carne, historia y camine con nosotros. Aparece también el título de Cristo. Cristo, que no lo expliqué en el primero, lo tiene aquí derivado. Cristo significa ungido o rey, así como hijo de David. Ungido o rey. Para insistir, Jesús es el rey ungido, prometido por Dios. Aparece otro título, engendrado de María por el Espíritu Santo, en el capítulo 1:20. La palabra Jesús, ya ahorita volvemos, pero, perdón, si ustedes miran 1:20, no es solo eso. Miren 1:20 y se sorprenderán como yo. Bien, 1:20 dice, porque lo engendrado de ella es del Espíritu Santo, dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, ahorita veremos. Y salvará, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará. Ahorita lo vemos. Pero ya le está diciendo que en este Jesús va a ser una realidad la llenura del Espíritu Santo. Quien lo va a engendrar es el Espíritu Santo y quien lo va a mantener lleno es el Espíritu Santo. Y ya está empezando a cumplirse varias profecías del Antiguo Testamento. El nombre Jesús, Jesús que significa Dios salva o Dios salvando. Por eso enseguida va a aparecer en 1:21 que Él salvará a todos sus pueblos de los pecados. Y cuando nació el niño le llamó Jesús. Entonces Jesús es Dios salva o Dios salvando. Eso significa Jesús, Dios salva o Dios salvando, repito. San Juan Eudes planteaba esta oración y decía, sé Jesús, mi Jesús. O sea, sé Jesús, mi Salvador, si quieren traducirlo así. Entonces, el primero es la combinación de Jesús y de Cristo. Y está todo en clave de promesa, retomo. Y está además la palabra Emmanuel, Emmanuel de Isaías 7:14, y se realiza y se cumple el Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y va a aparecer este Dios con nosotros de manera directa aquí con ese sentido Dios con nosotros, aquí en el capítulo 1 de Mateo. En el capítulo 18 también, 18, Mateo 18, cuando Jesús enseña, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, o sea, Emmanuel, allí estoy yo. Y luego al final del capítulo 28, las últimas palabras del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, dice, y sepan, tengan la seguridad que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Otra vez el sentido de Emmanuel, Dios con nosotros. Algunas observaciones de lo que hemos puesto aquí. Bien, aparece todos estos textos en clave de cumplimiento, cumplimiento de promesas. Ya Jesús está mostrando cumplimiento. Jesús aparece claramente como el hijo de María para hablar de su generación humana, el hijo de David para hablar de su descendencia davídica
que lo veremos ahorita. El hijo de Abraham para hablar de su pertenencia al pueblo de Israel. Entonces, que aparezca en este capítulo 1 de Mateo esos títulos, hijo de María, para decir, es que es de raza humana, de generación humana, igualito a nosotros como humano, menos en el pecado, dice Hebreos. Hijo de David, porque es de la descendencia davídica y de la promesa que le hizo Dios a David, que un descendiente de él se sentará eternamente en su gloria, en el trono. Hijo de Abraham, para hablar de su permanencia al pueblo de Israel y de las promesas de Dios para Israel. Ubiquemos más. Ser el hijo de David es la base para todo lo que vendrá en Mateo 2. En Mateo 2 va a ser insistente aquello de hijo de David. Por eso nacerá en Belén, la pequeña ciudad, y tú Belén Efrata. Eso es porque el rey David nació en Belén. Entonces el descendiente de David debe nacer en Belén. La presentación mesiánica de Jesús resalta su estirpe de rey, que lo vamos a ver ahorita en el 1 y en el 2. La mayor insistencia está en presentar al Hijo de María como Jesucristo, que es Jesús más Cristo repetido, o Jesús o el Cristo. Hay una insistencia ahí. Jesucristo 2 veces, Jesús 3 veces, Cristo 2 veces en el capítulo 1. O sea, hay una insistencia. Si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de 7 veces con esos títulos. Como Jesús es Salvador y liberador del pueblo de Abraham. Jesús es Salvador, el nombre Jesús. Él salvará al pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, descendiente de Abraham. Es el liberador. Como Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de David. Todo lo que supone, todo supone una presencia fuerte de la acción creadora del Espíritu. Por eso está ahí. Es del Espíritu, en 1:20. Todo lo cual es una presencia constante, permanente del Espíritu en Jesús. Desde la concepción, Jesús, el Espíritu está presente en Jesús. Son estas observaciones. Sigamos con los títulos de Jesús. Veamos los títulos. El Rey de los Judíos, en 2:2. El Mesías o Cristo. El jefe o caudillo que apacentará a Israel, en 2:6. El niño, 2 veces que habla de niño, en el capítulo 1, varias veces va a señalar niño. El hijo que realiza la palabra profética de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. El nazareno, porque viene a vivir en Nazaret, pero tiene también la connotación de nazireo. Nazir significa consagrado. Ya lo veremos. Cuando hablemos de José, tendremos que detenernos allí en unos textos. Mateo, entonces, hace confesiones de fe. Todo lo que ha mostrado en este capítulo 1 con estos títulos es desde a sus destinatarios, que sus destinatarios empiecen a confesar desde el comienzo, confesar su fe en Jesús Cristo. Jesucristo lo va a estar remitiendo todo el momento, remite a ella el nacido Jesús, agrega en tiempo de Herodes y además en Belén, porque quiere mostrar algo clave. El primer dato es situarlo en la historia, en tiempo de Herodes, en tiempo de Herodes. Eso de citarlo en la historia es importante, porque ahí lo dice 2:1. Miren su Biblia, 2:1. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. El rey Herodes murió, según algunas investigaciones, hacia el año 4 o 2 antes de Cristo. Sí dije eso. Espero que se hayan extrañado. Si no se extrañaron, algo pasó. Dije, el rey Herodes, del que habla el capítulo 2, murió en el año 4 o en el año 2 antes de Cristo. ¿Cómo lo mandó a perseguir? ¿Cómo lo mandó a perseguir? Es cierto. ¿Cómo lo mandó a perseguir? Si eso no tendría sentido. Pero además entonces Jesús nació hacia el año 6 antes de Cristo.
¿Cómo lo mandó a perseguir? Eso es importante. Vas a buscar en Hechos, en Mateo 2, 16. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca, menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Bien, menores de 2 años. Si Herodes manda matar, muere hacia el año 4 antes de Cristo, digamos por promedio, digamos año 3 antes de Cristo murió Herodes, y manda matar a los niños menores de 2 años, es porque él está calculando el tiempo del nacimiento de Jesús por esa época. Recuerden que no había comunicación rápida, que todo se hacía caminando o montado a caballo o montado en camello. Así que la noticia de que los magos de Oriente se fueron y no le fueron a contar nada a Herodes, pudo haber pasado meses. Todas esas cosas pasaron en tiempo. Tiempo, no, eso no fue inmediato como ya vengo, voy en el carro y vengo. No, eso fue lento. Vamos a decir que Herodes murió en el año 3 y mandó matar a los niños menores de 2 años. Entonces se calcula que Jesús nació hacia el año 5 o 6 antes de Cristo. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Y eso dónde está? Todavía eso es confuso. Díganme que es confuso, háganme cara de confusión, pongan cara de asombro, que usted diga, no entiendo todavía y yo explico, así como que, ¿qué es esto? Bien, nosotros tenemos un calendario cristiano. Entonces voy a explicar. Nosotros tenemos un calendario cristiano, elaborado mucho tiempo después, elaborado mucho tiempo después de Jesús. Ah, el calendario que se seguía cuando nació Jesús era el calendario de la fundación de Roma. Y ese calendario siguió muchos años, siglos después. Entonces el Papa Juan I manda llamar un historiador llamado Dionisio, el exiguo. El exiguo porque era bajito. Exiguo se dice bajito, ¿ya? Porque normalmente esos bajitos son muy inteligentes. Esa gente bajita es muy inteligente. Vean aquí varios ejemplos. Entonces, el Papa Juan I le pidió a Dionisio que cómo iban a celebrar la Pascua de Jesús según el calendario romano, que en qué año nació Jesús. Entonces, Dionisio hizo toda la pesquisa, toda la investigación y llegó a plantear en tal fecha de la fundación de Roma nació Jesús. Entonces quedaron con que ese sería el año 1 y después de ahí todo sería el año 2 después de Cristo, año 3 después de Cristo, de manera que Jesús nació en el año 1 después de Cristo, obviamente. Y ahí quedó. Cuando llegan a mirar en qué año se creó el calendario cristiano, en el año 525. Entonces, imagínense Dionisio diciéndole al Papa Juan I, su santidad, según esto, estamos en el año 525 después de Cristo. Y así siguió. Luego el Papa Gregorio Magno, Eso sería antes de Cristo, ¿no? no, después de Cristo, ¿cómo van a hacer el No, por eso, calendario el año cristiano después de 1, pero Cristo? el 525. Después de Cristo, Ah, piénsalo. Tiene que ser después de Cristo porque es que el calendario cristiano es después de Cristo, claro. Y entonces ahí acordaron todo lo que fuera antes de Cristo se contaba así, antes de Cristo y se cuenta de manera descendente, de para atrás. Y después de Cristo de manera ascendente, para adelante. Bueno, el Papa Gregorio Magno hizo un pequeño cambio, unos cambios para unas fiestas, faltaba un detalle y el año bisiesto y demás. Entonces, por eso se llama calendario gregoriano, porque Gregorio Magno le hizo cambios. Este calendario gregoriano no lo sigue todo el mundo, por eso se habla del año nuevo chino, en Rusia también siguen otro calendario y los judíos siguen su calendario personal también, su calendario judío. Ok,
Así todo bien. Pero a finales del siglo XVIII, un señor llamado Rey Marus, que escribió un libro y después se murió, por si no lo hubieran apedreado, donde él decía que Jesús fue algo que se inventó San Pablo, pero que Jesús no existió, se lo inventó San Pablo. Entonces vienen los teólogos de esa época a buscar demostrar la existencia de Jesús. Entonces en el siglo XIX surge la cristología como tal, estudio de Jesucristo, búsqueda de la arqueología, de los recursos, la historia había avanzado, la ciencia histórica. A finales del siglo XIX empieza a descubrirse que hay unos desfases entre la historia que nos contó Dionisio el Exiguo y la historia con los avances científicos del siglo XIX. Ya para el siglo XX se hizo oficial, Jesús nació aproximadamente hacia el año 6 antes de Cristo y murió en abril del año 30. No sabemos exactamente en qué año nació Jesús. No sabemos ni el mes ni el día. Haga cara de nuevo, tiene que hacer cara de nuevo y yo le explico. Si no hace cara, ¿para qué estamos aquí si no es para eso? Estamos estudiando. Muy bien, ya vimos, entonces, es por los estudios de la ciencia histórica o la historiografía. Por historiografía se descubre Jesús, si Herodes murió hacia el año 3 en promedio antes de Cristo, Jesús debió nacer hacia el año 5 o 4, o 6, teniendo en cuenta los 2 años de persecución de los niños y eso. Puede ser. Bien. Wow. Pero ninguna parte de los evangelios nos dicen que Jesús nació en diciembre. De hecho, ni siquiera se llamaban los meses así, eran meses judíos, pero no aparece como tal. Ni el mes ni el día. ¿De dónde salió el mes y el día? De dos fuentes. ¿Recuerdan que les dije que se juntan muchas tradiciones? Eso es, se juntan tradiciones. Dos fuentes por las cuales nos dicen Jesús nació el 25 de diciembre. Y nosotros decimos 24 de diciembre a la medianoche, pero es un decir, 25 de diciembre. Bien, dos fuentes. Primera fuente, la judía. La judía. Resulta que en la época de los macabeos, hacia el año 180, 150 antes de Cristo, los griegos se habían apoderado de Jerusalén y quisieron quitar la cultura judía e imponer la cultura griega. Entonces metieron una imagen, una estatua de Zeus dentro del templo y los judíos no se aguantaron ese chiste. Entonces vino la guerra de los macabeos, que está en los dos libros de los macabeos, son testimonios de martirio impresionante. Entonces, estos macabeos lucharon contra los griegos, les ganaron y sacaron el Zeus de ahí del templo y lo destruyeron. Entonces luego viene la purificación del templo de Jerusalén. ¿Qué hacía un dios pagano dentro del templo de Jerusalén? Entonces viene la purificación del templo y eso quedó el 25 de diciembre. Una fiesta que se llama Hanukkah, así con H, Hanukkah, con H inicial, Hanukkah, y con K al final, K y ya, acento en la A. Hanukkah, diga conmigo Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de la purificación del templo y es la fiesta de las luces hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Miren, les cuento. El 24 de diciembre en la noche, los judíos encienden toda la ciudad de Jerusalén, la llenan de luces y de antorchas, porque tiene que ser la ciudad más brillante del planeta el 24 de diciembre en la noche, porque van a celebrar el 25 Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Recuerda, claro? La fiesta de las luces. Y se prende el candelabro de 9 brazos. Hay un candelabro de 7 brazos que se prende en la fiesta de las cosechas, de las enramadas, y hay un candelario de 9 brazos, candelabro de 9 brazos,
que se prende en la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. Pregunto, ¿y Jesús es la luz del mundo? Luz que nace, dice Mateo, Lucas capítulo 1, luz que nace, luz de justicia que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pasos por el camino de la paz. Muy bien, eso es tradición judía, pero también está la tradición pagana, especialmente en Roma, por el solsticio de invierno. Entonces, en aquella época, ese solsticio de invierno estaba el 25 de diciembre. Lo consideraban el día más largo. Entonces, hacían la fiesta al sol naciente. Acuérdense, es una fiesta pagana, fiesta al sol naciente. Hacían unos bacanales, unas orgías con la adoración a un falo que hacían de madera todo grande y danzaban en torno al falo, al pene. Perdón que les diga esa palabra si les duele, el pene, el falo. Y lo adoraban, entonces eso se hacían las orgías más grandes, más tremendas. Y el alcohol y la prostitución y toda la destrucción era un carnaval. Carnaval significa carne a Baal, ¿ya? Entonces era todo un carnaval pagano. Los cristianos no participaban en esa fiesta. Los cristianos no iban a la fiesta del sol naciente por toda la vagabundería que había en ese momento. Así que ellos se reunían como iglesia y hacían su fiesta del sol naciente ellos solos. ¿Y qué celebraban? Pues el nacimiento de Jesús. Fueron pasando los años y se juntaron las dos tradiciones, la judía y la pagana, y se convirtieron en fiesta cristiana. Y para nosotros, la fiesta cristiana, nosotros conmemoramos, así como se dice, conmemoramos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre en la noche, en el 24 de diciembre, comenzando el 25 de diciembre, comenzando el 24 con las primeras vísperas. Entonces eso es una fiesta. Así que los cristianos de la antigüedad fueron capaces de transformar una fiesta judía y una fiesta pagana, volverla cristiana con otro sentido, con otro valor y que afecta al mundo hasta el día de hoy. ¿Qué tal eso? ¿Sabían eso? ¿Les sirve el dato? Manuel, también no solamente estas fiestas, son varias fiestas cristianas, son al mismo tiempo se celebraban fiestas antiguas paganas, ¿no? Por supuesto, y judías también. Por ejemplo, la de Pentecostés es una fiesta judía, que la volvimos cristiana. La Pascua judía, nosotros la volvimos cristiana. Sí, son varios ejemplos que nos van a mostrar a nosotros que sí somos capaces de cambiar fiestas paganas o judías y volverlas cristianas. Y lo haremos con el Halloween también, ¿qué creen? También lo estamos haciendo. Poquito a poco lo estamos haciendo. Bien, así que será el preludio de la fiesta de los santos. Visto esto, entonces ya nos dimos cuenta por qué Mateo 2:1 nos ubica en tiempos de Herodes, para mostrar que Jesús no es un personaje en el aire, sino que se sitúa en la historia, se sitúa en la historia. El segundo dato que nos presenta a nosotros es el que fue en Belén, el lugar donde nacerá el Mesías, según Miqueas 5:1, segunda de Samuel 5:2, y así lo creía el pueblo que allí debía nacer, en Belén. Porque el rey David, según 2 Samuel 5:2, el rey David nació en Belén. Entonces, de una ciudad pequeña, Dios va a sacar algo grande. Ahí ya está mostrando cómo lo pequeño Dios lo va a engrandecer. Belén. ¿Por qué? Porque si el rey David nació en Belén, pues entonces el descendiente de David también nacerá en Belén. Otro elemento más, el título del rey de los judíos, pues va a aparecer en oposición a Herodes, ustedes lo van a ver en ese capítulo 2,
Es tremendo como Herodes es, pónganle cuidado, lo que les digo. Herodes no tiene un pueblo, ni siquiera lo reconocen como rey. Domina a los judíos, pero no todos los judíos lo quieren como rey, porque Herodes, en la historia, Herodes se compró el título del rey. Él compró el título de rey e hizo cosas a favor de los romanos y cambió cosas y todo para ganarse el título de rey. Lo compró con mucho oro, plata y piedras preciosas, se fue para Roma y le compra al emperador el título de rey. Luego al mar de Galilea o de Tiberíades le cambia el nombre de Genezaret, le cambia el nombre para que sea de Tiberíades en honor a Tiberio César. Y además al lado de Tiberíades crea la Cesarea, ahí hay una Cesarea en honor al César. Y ya estaba Cesarea Marítima, es en honor al César, por eso se llama así, el César. Entonces, Herodes aparece como rey, pero no es rey. Y aparece Jesús, que es el rey de los judíos, aparece como un niño en medio del pueblo. O sea, su realeza no es reconocida por el emperador, pero es reconocida por Dios y por el pueblo. La palabra Mesías Cristo, como lo presenta Mateo, nos va a presentar sobre todo a un Jesús que es un pastor que conducirá al pueblo, que pastoreará al pueblo de Dios, que acompañará al pueblo de Dios, que alimentará al pueblo de Dios. Ese es el punto que he puesto, 1.3, títulos dados a Jesús. ¡Wow! ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Sorprendidos o ya se sabían todo? Dedito arriba para decir, no, sí he aprendido algo. Sí, algo bueno hemos aprendido. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar para aprender un poquito más. En este avance, nosotros nos vamos a ir a un cuarto punto de esta clase. Cuarto punto que podamos disfrutar en esta clase. La genealogía de Jesús. La quise escribir aquí. Larga genealogía, pero la quise escribir para que ustedes la tengan en la pantalla y la vean con sus propios ojos. ¿Bien? Que no vean que aquí hay engaño. Con una intencionalidad, pero la intencionalidad ni siquiera es mía. La intencionalidad es de Mateo. La intencionalidad es de Mateo. Presten atención y verán. Mateo 1, 1 al 6, voy a leer esto. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahim. Ahim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo.
Y sigue el autor diciendo, así que el total de las generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Después de la deportación de Babilonia hasta Cristo son otras 14. Por eso ustedes ven aquí la pantalla que son 3 colores, ¿ya? 3 colores, llenos de nombres de hombres. Pero ubiquemos primero esto. Antes de mirar el contenido, miremos el comentario que hace el versículo 17. 14 generaciones. 14 es 2 veces 7. Entonces 2 veces 7. Pero está 3 veces 14. 3 veces está 14. El 7 simboliza la plenitud. El 7 va a simbolizar la plenitud. El 7 simboliza la plenitud. Porque es 4 más 3. Es 4 más 3, 7. 4 más 3, 7. 4 simboliza la tierra por los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Ok. Y 3 simboliza la perfección porque son los elementos del cosmos. Agua, aire y fuego. Entonces ya eso mostraba plenitud. La plenitud. Y 3, pues si 3 es perfección, es como la plena perfección o la plena plenitud, el totalmente pleno. Llega lo grande de Jesucristo. Toda esta genealogía de Jesús es armada por Mateo, intencionalmente. Toda la genealogía de Jesús es armada por Mateo. No es exactamente histórica. No es que haya hecho la historia así, punto por punto. No es exactamente histórica. ¿Ok? No es el punto por punto. No es así. Cuando se hacen todos los análisis históricos hay muchos errores ahí. Son varias intenciones. La primera la mostró el versículo 1 y el versículo 10 y el versículo 1 y el versículo, se me fue, 15. El versículo 1 y el versículo 16. Y luego lo repite en el versículo 17. Mostrar que Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo de Dios. ¿Queda claro? Hijo de Abraham, hijo de David, hijo de María, que ya lo explicamos. Segunda intención, el 3 veces 14, para mostrar que es totalmente pleno. Lo dice Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, la manera de contar Gálatas 4:4 aquí es contar toda la genealogía con 3 grupos de 14 para decir Jesús es la plenitud de los tiempos donde Dios va a dar toda su revelación. Nos va a contar todo. Jesús nos va a contar todo. Llegó el momento de lo pleno, lo verdadero, lo eterno, lo definitivo. Es la manera de contarlo. Ahora, sorprenden los nombres de 5 mujeres. Sorprenden los nombres de 5 mujeres. Les voy a proyectar la diapositiva para que ustedes miren. En la primera parte nos habla de una señora llamada Tamar. En el capítulo 1, versículo 3, miren, de Tamar nació Tamar. Luego aparece una señora llamada Rahab. Y luego otra señora llamada Ruth. Y otra que le llaman la mujer de Urías. Y la Madre María. Mateo, que le escribe a judíos convertidos al cristianismo. Mateo pone en medio de una lista de hombres a 5 mujeres. Vamos con las primeras 4. Esas mujeres, podríamos decir en lenguaje coloquial, son las abuelas de Jesús. Veamos las abuelas de Jesús. Veamos las abuelas de Jesús y así quedamos contentos mirando las abuelas de Jesús. La primera
Tamar. Aparece Tamar en Génesis 38, todo el capítulo 38, todo el capítulo 38. Ya les voy a contar la historia de esta Tamar. Pero en el versículo 6 dice, Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Entonces, Judá, el padre de la tribu de Judá, ella, eh, ella pues es escogida por este señor Judá, el patriarca, para que sea esposa de su hijo se llama Tamar. Esta señora Tamar, la palabra Tamar significa derecho o pararse rectamente como una palmera. Era una señora digna, seria, honesta, su nombre era clave. Entonces tal vez ese nombre y ese hecho, Judá la eligió como esposa de su hijo ahí, ¿ya? Por el nombre parece que era una mujer pagana, pero de fuerza, de principio, recta. Muere muere el señor y no dejó hijos. No dejó hijos. Y eso ya es una maldición. Entonces, Judá manda a uno de los hijos a que se acueste con Tamar para que le dé descendencia a y así queda la descendencia de y de esa manera queda una descendencia. Era la costumbre de esa época. Así, ella tenía hijos, por tanto no quedaba desprotegida, ni humillada, ni maltratada, como una viuda y sin hijos, como maldita de Dios, ¿no? Que tuviera hijos de el hermano de llamado Onán. Onán se acuesta con pero antes de la eyaculación extrae y cae la semilla en el piso. De ahí viene la frase del onanismo para hablar del coito interrumpido o de la masturbación también. Entonces, ¿qué hace Tamar? Miren la brillante esta Tamar. Esta Tamar es muy inteligente. Y como nada funciona y Judá es un viejo terco y duro, entonces un día en que Judá se emborracha, Tamar se viste de prostituta, sale al encuentro de Judá y allá en lo secreto lo convence, se acuesta con ella, se queda con el bastón y con otro objeto, y entonces ella queda embarazada. La van a apedrear, y ella dice, ¿cómo me van a apedrear si yo sé quién es el papá? Y el papá es Judá. Entonces el viejo Judá se pone como enérgico, ¿y cómo así? Dice, mira, aquí está el bastón y aquí está una parte de su prenda. Y por eso de ahí, esta mujer astuta logra tener un linaje. ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí? El autor sagrado de Mateo, el autor sagrado de Mateo está poniéndonos aquí a Tamar para decir, es una abuela de Jesús, posiblemente pagana, se disfraza de prostituta, es muy astuta porque su descendencia va a ser algo grande, va a salvar el mundo. La segunda es Rahab. Rahab, qué mujer también. Salmón era hijo de Naasón y se casó con Rahab. Rahab es de Jericó. Según Josué, capítulo 2, versículo 1 al 14, Rahab era una señora cananea, identificada como una ramera, prostituta, que estaba allí en Jericó. Y según Josué 2, del 1 al 4, Rahab acoge los embajadores que van allá, los espías que se meten a Jericó para ver cómo es Jericó, cómo es la gente, cómo los van a derrotar, los ha enviado Josué. Y entonces Rahab los cuida en su casa y entonces le dice, pero ¿cómo vamos a hacer cuando vengan ustedes e invadan? ¿Qué señal vamos a poner? Entonces pusieron una señal a la salida de la casa de Rahab para que cuando llegaran los israelitas e invadieran Jericó, esa casa no la tocaran. Esa casa era de Rahab, una señora cananea que se convierte al judaísmo, que adora a Dios, que no venía de un buen lugar, pero que es abuela de Jesús, que es capaz de convertirse y de hacer algo bueno por el pueblo. Muy astuta la señora.
El otro personaje es Ruth. Ruth, que tiene su libro, el libro de Ruth. En el libro de Ruth nos cuenta que es una mujer moabita que se casó con un hombre judío, pero el hombre judío murió, no le dejó hijos a una edad temprana. Entonces, Ruth decide quedarse con su suegra Noemí. Eso es una historia fantástica. Ojalá se lean el libro de Ruth. La suegra Noemí, ellas dos van a ser un dúo espectacular. Noemí, pues sí es judía, y a la muerte de su esposo, pues decidió regresar a su casa, volver a su casa, y Ruth decide quedarse con Noemí. Ya, entonces se le acerca el señor Boz, y el señor Boz quiere casarse con Ruth. Noemí le da consejos y le dice, no, 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 no. Si va a poner la mano en el muslo de una vez, no, señores, espérese, que se casen primero. Y le da orientaciones. Entonces, Ruth cuida a Noemí, es solidaria con Noemí y obedece a Noemí. Al final, después de todo el proceso, Ruth se casa con Boz y también cuidan a Noemí hasta que muere. Entonces es una mujer que sabe escuchar y sabe obedecer a su suegra, sabe escuchar y obedecer el momento oportuno para tomar decisiones y avanzar en el camino. Muy astuta la señora. Y la otra que ni nombre tiene. Mira, David, el rey David engendró de la mujer de Urías a Salomón. No dice cómo se llama la mujer de Urías, pero sabemos que se llama Betsabé. Urías era un soldado importante del ejército de David y pues este David, un día que los reyes salían a la guerra, David se quedó durmiendo hasta tarde, no fue a la guerra. Entonces se asoma por la ventana y ve que la joven Betsabé se está bañando y se emociona de verla, así que la manda a llamar, se acuesta con ella. Días después ella le dice, Su Majestad, estoy embarazada. Manda a llamar a Urías, el rey. Luego crean una serie de estratagemas para echarle el niño a Urías, pero Urías no cede ante eso, entonces lo mandan para la batalla, allá muere, y él, David, pues al ver que esta señora quedó viuda y embarazada, pues decide casarse con ella. Ese hijo murió, el hijo del adulterio murió, pero como ya se casó con ella, vuelve a tener relaciones con ella y queda embarazada y de ahí sale Salomón. Bien, toda esa historia de Betsabé la podemos ver en Segunda de Samuel capítulo 11, capítulo 12 y luego en Primera de Reyes capítulo 1. Esta Betsabé, que ni nombre le pusieron en la descendencia, como que les daba vergüenza. Esta señora de la vergüenza también es abuela de Jesús. Podemos ver entonces, wow, teniendo en cuenta lo que Mateo nos ha contado, que es una comunidad judeocristiana, como les he repetido hartas veces, para que no lo olvide. Es interesante que pone a María como virgen. María aparece al lado de otras mujeres, de Rahab, Tamar, Ruth, Betsabé. ¡Wow! ¿No sorprende? Todas ellas participan de la historia del pueblo en relación con un hombre, pero María no aparece en relación con José, sino que es independiente. Miren cómo lo dice. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. No dice que Jesús sea hijo de José. Dice que Jesús es hijo de María. María es esposa de José, pero no dice que este Jesús es hijo de José. Eso nos muestra cosas de gran tamaño. Recuerden que este curso se llama Análisis de los Evangelios de la Infancia. Nosotros estamos haciendo análisis. ¡Wow! Análisis. Pues bien, ubiquemos aquí esta parte del análisis y saquemos una que otra conclusión. Miren, primer detalle de este análisis.
Es que las abuelas de Jesús, algunas de ellas son de dudosa reputación, pero son muy astutas y su astucia sirvió para que llegara el Hijo de Dios. Eso es bello. Segundo elemento que quiero que note. Jesús es el que cumple las promesas de Dios porque Dios es bueno, no por la genealogía de Jesús. ¿Queda claro? Jesús es hijo de Dios, Jesús es hijo de David, no por sangre, sino por promesa. A ver, se lo repito. Jesús es hijo de David, no por sangre, porque la genealogía llega hasta José. Entonces no es por sangre, sino por promesa. Jesús cumple esas promesas de Dios. No porque el pueblo sea bueno, sino porque Dios es misericordioso. Ese es el punto clave. Por eso esa ruptura en la genealogía de Jesús, esa ruptura es para poder mostrar ese camino. Jesús es descendiente de David, sí, no por sangre, no por descendencia de sangre, no porque sea un hijo por descendencia, así exacto, literal, sino por promesa. ¿Queda claro? Por promesa, porque Dios lo prometió y lo está cumpliendo. ¡Qué bello! Bien, y vamos a ver lo último de hoy, lo último, el 1.5, los personajes que aparecen en torno a Jesús. En Mateo 1 y 2 nos vamos a encontrar unos personajes que ya profundizaremos. El primer personaje es José, esposo y padre. José, que en otra época, recuerda, le decíamos padre putativo, es del latín, ¿sí? Es padre putativo, eso es del latín, pater putare. Entonces él es el pater putare, porque putare en latín es pensamiento. Escuche bien, el verbo putare en latín es pensamiento. Entonces era porque se pensaba que era el hijo de José. Eso es la frase. Se pensaba que era el hijo de José. Entonces, por tiempos, por mucho tiempo, se escribía José Pepe. Por eso en muchos países a los José les dicen Pepe, porque escribían José Pepe, pero Pepe es padre putativo o padre de pensamiento. ¿Queda claro? Entonces, como se escribía José Pepe, la gente empezó a decirle a los Josés Pepe. Yo tuve un tío al que le decían Pepe. ¿Por qué? Porque era José Ignacio. ¿Mm? Entonces, Pepe, mi tío. Bueno, calculen ustedes pues esto. Entonces, por eso es que a los José les dicen Pepe, por padre putativo. ¿Qué nos dice de José el texto bíblico? Mateo 1 y 2. Nos dice entonces que su papá se llamaba Jacob, de la descendencia de David. Bello, descendiente de David nos lo mostró. Su oficio era de ser constructor, ¿sí? 1355, constructor que en la época le llamaban también artesano o carpintero o constructor, era dedicado al trabajo de las manos, era trabajador obrero, es la manera de decir obrero. Entonces piensen que no había mucha madera en esa época y que muchas cosas no se hacían con madera y con piedra. Entonces, él trabajaba en lo que le saliera, a veces le tocaba carpintería, a veces le tocaba construcción, artesano, trabajaba con las manos, obrero. Desposado con María, nos lo dice varias veces, que todavía no convivía con ella, porque faltaba la celebración como tal del matrimonio judío, no se había hecho. Y la descripción más bella que hace está en el versículo 19. Es un hombre justo. Esa palabra, esa descripción de José es la más grande. Como dice Salmo 15:3, tiene intenciones leales, no calumnia con la lengua, no hace mal al prójimo, no difama al vecino. Eso significa justo. Justo es un término sapiencial o de la sabiduría de Israel para decir todo eso que dice el Salmo 15, versículo 3. Es un hombre fiel cumplidor de la ley, no tiene intenciones malas.
no tiene intenciones desleales. Él no calumnia con la lengua. Él es atento, cumplidor de la ley. Ese es José. El otro personaje que vemos es María, esposa y madre. Entonces aparece desposada con José, que es la mujer de José. De ella nació Jesús llamado Cristo, nos dice el 1:16, que es la madre de Jesucristo, lo dice el 1:18. En toda la extensión, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre estaba embarazada y ella dio a luz un hijo que puso por nombre Jesús. Antes de convivir con José, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Es muy claro en decir eso. Lo que tiene ella no es de José, es del Espíritu Santo. Iba a ser repudiada en secreto por su esposo, sin embargo, Dios realiza el oráculo de Isaías. A esa virgen tendrá un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En el Evangelio de Mateo, el personaje de María es cortico, es pequeño, como lo ven. No es tan grande como lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Ahí es más grande. Por tanto, como estamos siguiendo a Mateo, en la clase número 2, estamos en la clase número 1, en la clase número 2, vamos a dedicar toda la clase a hablar de José. Lo que aparece en Mateo 1 y 2, solo eso. José, lo que aparece en Mateo 1 y 2. No vamos a poner más, o sea, hay cosas que se han inventado de José muy grandes, no. Solo estamos mirando Mateo 1 y 2, eso es lo que vamos a ver. Bien. De María, ¿qué vamos a ver? No tanto Mateo, sino Lucas. Vamos a ver a María en Lucas, en el capítulo 1 y después en el capítulo 2. Bien, otro personaje que aparece es Jerusalén. Jerusalén aparece como un personaje. Es el símbolo del pueblo elegido de Dios. Es el lugar de la presencia del Señor. Es Jerusalén quien recibe todas las promesas de Dios. De Jerusalén llamé a mi hijo. Aunque Jerusalén, pues de Jerusalén sale la palabra de Dios, ahí está conocedora de esas promesas, pero sin embargo está el golpe bajo, porque el nacimiento de Jesús va a ser en Belén, según Malaquías, pero Jerusalén va a ocupar un lugar importante, lugar clave. Aparece otro personaje que es Herodes. Herodes es símbolo del poder que hace la opresión, que quiere mantener el dominio. Es como el faraón en el tiempos del Éxodo, ¿verdad? Entonces, así va a ser el que manda a matar, y escuchen, el que esclaviza al pueblo. Lo esclaviza con más impuestos que impuestos. Impuestos e impuestos y más impuestos. Entonces, la presencia de Jesús como rey y Mesías se convierte en un estorbo para Herodes. Por eso hace un proceso para matar a Jesús con los niños menores de 2 años. Es símbolo del poder autosuficiente, del poder total, que nadie le puede llevar la contraria porque lo manda a matar, que no pueden calumniarlo porque los denuncia. Ese. Y el otro personaje fantástico son los magos de Oriente. Así los presenta como los magos de Oriente. Ellos son símbolo de los lejanos. Por un lado son varias cosas, ¿no? Símbolo de los lejanos que vienen a buscar a Dios. Eso lo había prometido ya Isaías desde el capítulo 49. ¿Ya? Son atraídos por la luz de Dios. Acuden a Jerusalén para investigar si de allí saldrá la palabra de Dios. Y le dicen, no, allí no, empezará en Belén. Pero al final lo va a mostrar, de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Son los depositarios de las promesas divinas, son los paganos que entran a un pueblo universal y abierto, es la universalidad de la salvación, la universalidad de la salvación. Quiero que por favor busquen el capítulo 2 de Mateo, en el versículo 11. 2 de Mateo, versículo 11, para hablar de estos magos de Oriente.
magos de Oriente. Miren cómo dice, 2:11. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y los ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. El oro simboliza la realeza, porque Jesús es rey. El incienso simboliza la divinidad, porque Jesús es Dios. Y la mirra simboliza la humanidad. Es una hierba amarga, porque Jesús es hombre. Te lo repito. El oro simboliza la divinidad, la realeza, porque Jesús es rey. El incienso simboliza la divinidad, porque Jesús es hombre. Perdón, porque Jesús es Dios. El incienso la divinidad, porque Jesús es Dios. Y la mirra la humanidad, porque Jesús es hombre. Muy bien. Después ya se inventaron qué tan grande era lo que traían. Algunos dicen que eran muchos camellos, entonces que era toda la riqueza. ¿Quién sabe? Yo les quiero proponer, para terminar, una serie de preguntas y de inquietudes que puedan servir para la reflexión personal. Recuerden que estas diapositivas están en el aula virtual y ustedes las pueden descargar. Pero por favor, saquemos un tiempito para hacer estas reflexiones. Los dos primeros capítulos de Mateo constituyen la presentación del personaje. ¿Qué pueden significar los títulos de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de María? Con relación al Emanuel, relea los otros textos, 7:17, 18:20, 26:29, 28:20 y reflexione. ¿Qué implica que el Dios con nosotros de Isaías se vuelva el Jesús con nosotros de Mateo? ¿Qué puede significar para las comunidades de hoy sentir y vivir a Jesús como Emanuel? Una tercera pregunta. Herodes es rey, pero no tiene pueblo. Jesús es niño, pero es el rey de los judíos. Vaya a Mateo 21, 2 al 22, 27, 11 al 14, 27, 30 y 27 al 31, 27, 37 al 44. ¿Qué significa para nosotros que el rey se haga humilde, siervo o varón de dolores? ¿Cómo entender en ese contexto la insistencia de Jesús de hacerse pequeño para entrar en el reino de los cielos? Y 4. Si la presentación de Mateo es ante todo teológica, ¿qué elementos positivos y prácticos deduce sobre José y sobre María? ¿De qué manera son ellos reto y figura para nosotros? Esto para su reflexión personal, para lo que es taller. No tienen que presentármelo, solo tienen que pensarlo. Háganlo y se darán cuenta lo bello que es. Entra al aula virtual, descargue las preguntas, yo se las puedo enviar ahorita para que las tengan en cuenta y las podamos aplicar. Este es nuestro tema de hoy. Wow, nos hemos centrado en lo que son los evangelios de la infancia y una parte de Mateo. ¿Cómo les pareció? Hagan caras, hagan gestos, díganme algo. Y obvio que sí vamos a ver las diferencias con Lucas, por supuesto. Pero primero leemos Mateo, después leemos Lucas y luego comparamos, y por supuesto. Y en el material del aula virtual, la lección 1, ya está la explicación comparativa. Pues bienvenidos al curso, bienvenidos al análisis de los Muchas evangelios de la gracias. infancia de Jesús. La clase número 2 va a ser solo sobre José en Mateo. ¿Tuvo cuántos sueños? 3, 4. Lo veremos mañana. Vamos a orar porque esto estuvo fantástico en todos los datos que tienen. Hemos visto 3 elementos. Unos datos son de información como cultura general, datos históricos, información. Pero espero que hayan subido de nivel y hayan también tenido datos de formación.
cosas que nos sirven a nosotros para la vida diaria. Y que el Señor nos conceda revelación, que Él nos hable. 3 elementos deberían tener este tema: información, formación y revelación. Así que desde ese punto de vista, ¿te habló Dios con lo que hemos visto hoy? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, maravilloso eres tú y glorioso por siempre. Tú estás con nosotros y nos llevas de la mano siempre. Nos acompañas y nos fortaleces. Bendito Señor Jesús, hoy hemos visto todo este cumplimiento de promesas. A mí me ha resaltado cumplimiento de promesas. Bendito Señor Jesús, tú eres la promesa de Dios para la humanidad y tú eres la garantía de que Dios cumple sus promesas. Eso es maravilloso. Queremos aprenderlo de ti, vivirlo contigo y quedarnos contigo. Bendito Señor, grande y maravilloso eres tú, porque nos has mostrado un camino sorprendente. Nos has mostrado también todos los personajes de la historia y estas abuelas tuyas, como les hemos llamado las abuelas, mujeres astutas, audaces y dispuestas a cumplir su papel en la historia, y dejaron un gran papel en la historia. Qué maravilloso ver mujeres que son capaces de arriesgarse a dejar un rasguño, una huella en el gran telón de la historia. Eso también lo aprendo hoy y me lo quiero quedar, para dejar una huella en el telón de la historia. Gracias, bendito Señor Jesús, por lo que hemos podido aprender hoy y por las cosas que nos has hablado hoy. Gracias, bendito Rey. Ponemos en tus manos el resto de las clases, a la profesora Sandra Verano, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti siempre. Papito Dios, te damos gracias por cumplir tus promesas, porque sabemos que tú las seguirás cumpliendo en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el Señor nos sigue bendiciendo en el nombre del Padre, del Padre, Hijo del Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Amén.